No se me olvida. Bueno, comenzamos la sesión. Habíamos visto nosotros cómo a través de los límites reiterados y de la aproximación por curvas podemos nosotros determinar la no existencia de los límites cuando nosotros podemos simplificar el límite de tal forma que se obtiene un valor numérico del límite. Podemos establecer nosotros cuál es el valor del límite entonces. En caso que no se pueda, recuerden, hay que probar a través de dos vías, límites reiterados, y los límites reiterados son distintos, como lo fue en este caso, en el inciso A del ejercicio de las notas, fue 3 y menos un quinto los valores que se obtienen. Se concluye que el límite no existe. Cabe señalar también que yo les voy a mencionar siempre que se tenga que calcular el valor del límite, como fue en los 6 primeros casos, y ustedes sabrán que se tiene que llegar a un valor numérico, o bien les voy a decir probar que el límite no existe, ¿no? Demostrar la no existencia del límite, de tal forma que quede muy claro y nos ahorremos tiempo en saber si existe el valor numérico o si no existe para saber en qué consiste la demostración. Así que para el inciso B de las notas, continuando ya con ejercicios, vamos a calcular el límite de la función f de xy, que es igual, ahí estamos, que es igual a x cuadrada y dividido entre x cúbica más y cúbica. Entonces, límites reiterados. Vamos a ver, váyanme ayudando. ¿Qué es lo que debo hacer? Alguien que me ayude. ¿Qué escribo primero? Pues volvemos el límite para f de x y luego para f de y, ¿no? Sí, bueno, en realidad es para f de xy, fijando una de las variables primero como constante. Así que si seguimos el mismo orden, podemos establecer el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0. Y es decir, aquí y ya lo estamos estableciendo en primera instancia. El límite para ser calculado y va a tender a 0, va a ser una constante para x de la función x cuadrada y entre x cúbica más y cúbica. Así que esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de, entonces aquí pues voy a sustituir el valor de y en 0, tanto en numerador como en denominador. ¿Cuál sería el resultado? X cuadrado sobre X cúbica, ¿no? No, porque está siendo multiplicado por y. Si estuviera siendo sumado, estaría totalmente de acuerdo contigo, pero aquí se están multiplicando. Sería 0 entre x cúbica, y 0 entre cualquier número me da Pero 0. Así que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de una constante. Pues entonces es el valor de la constante. Probamos al revés. El límite cuando y tiende a 0 de el límite cuando x tiende a 0 de la función x cuadrada y entre x cúbica más y cúbica. Como tenemos un producto, va a ocurrir algo similar. Si x tiende a 0, pues entonces sería 0 por y, 0 entre y cúbica. Esto va a ser igual al límite cuando y tiende a 0 de 0 entre y cúbica, que es 0, y esto es el límite de una constante cuyo valor es 0. Tenemos exactamente el mismo valor de los límites, es decir, los límites reiterados o iterados coinciden. Esto no quiere decir que existe límite. Este es el primero de dos puntos a probar. ¿Cuál era el segundo? Con las cónicas, ¿no? Con las curvas en general. Puede ser una línea recta, recuerden, que es el caso más sencillo. Es decir, este primer método no es suficiente para demostrar la no existencia, así que vamos a probar ahora por aproximación de curvas. Aquí le voy a poner que esto es por límites reiterados.
Así que ahora sigue por aproximación de curvas. Recuerden que existen una infinidad de curvas que nos pueden llevar a el origen de coordenadas, que es el valor de 0, 0, que es el que nos piden calcular la no existencia de límite. Así que para que pase por el origen basta con que nosotros utilicemos cualquier curva. Había puesto yo distintos ejemplos en la sesión anterior: líneas rectas, parábolas, circunferencias que toquen el origen, etcétera. Puede ser cualquier curva que pase por el origen. Y vamos a ver si los valores son iguales de al menos dos curvas. Yo lo que les sugiero siempre es, pues pongan lo más sencillo, que es a través de una línea recta. Así que el primer punto a probar, si y es igual con x, pues vamos a establecer nosotros el valor del límite. Entonces, si y es igual con x, cada vez que yo vea y, escribo x, y entonces mi función se transforma en x cuadrada por x. Ahorita lo voy a escribir así, yo sé que es x cúbica, lo único que quiero hacer es énfasis en que lo que estoy sustituyendo es y igual con x, entre x cúbica más x cúbica. Yo sé que en el denominador es 2 veces x cúbica. Ahora, este va a ser el límite. Si se dan cuenta, todo está en función de x. Pues entonces tomo el valor de x únicamente cuando x tiende a 0 y se convierte en un límite de una sola variable. Así que esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de x cúbica, que es x cuadrada por x, dividido entre 2x cúbica. ¿Sale? Pues yo puedo simplificar. ¿Cuál es el resultado de esta expresión, de este cociente? 1/2. Así es. Gracias. Esto es el límite cuando x tiende a 0. Se cancela x cúbica que multiplica y que divide de la constante 1/2, y por lo tanto el valor del límite es 1/2. Voy a probar con una parábola. Pudiera ser cualquier otra ecuación, pero bueno, pues lo más sencillo es decir que si y es igual a x cuadrada, cada vez que yo vea y, voy a escribir ahora x cuadrado. Pudiera ser x cúbica, que también pasa por el origen, de esta forma, un polinomio cúbico, una función cúbica, x cúbica, también pasa por el origen, puede ser cualquier función. En este caso voy a poner y igual a x cuadrada, que pasa justo por el origen, así que esa sería mi segunda aproximación. Entonces otra vez todo va a estar en función de x, y sería x cuadrada por el valor de y, que es x cuadrada. Sería x cuadrada por el valor de y, que es x cuadrada, dividido esto entre x cúbica más x cuadrada, que es el valor de y, al cubo. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por x cuadrada, mismas bases que se multiplican, se suman los exponentes de x a la cuarta, entre x cúbica más, cuando tengo una base elevada a un par de exponentes, ¿qué es lo que hacemos? Se multiplican. Gracias. Resultado sería x a la sexta. Por lo tanto, en el denominador yo puedo factorizar ¿qué elemento, por favor? X4, ¿no? Para que lo podamos hacer la unidad. No, denominador. X cuarta es en el numerador, pero en el denominador, ¿qué x es la que yo puedo factorizar? Cúbica. Así es el menor de los exponentes, para entonces dejar ¿qué factor que multiplica x cúbica, por favor? 1 más x cúbica. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí puedo yo simplificar. ¿Qué es lo que me queda aquí? X sobre 1 más x cúbica, ¿no? Perfecto. X cuarta con x cúbica, mismas bases que se dividen, se restan los exponentes, me da x a la 1, que es lo que me decía su compañero.
Así que esto me da x entre 1 más x cúbica cuando x tiende a 0. ¿Cuál es el resultado? 0, ¿no? Perfecto. 0 entre 1 más 0. 0 entre 1, 0. Lo único que hay que verificar es que no se vaya a indeterminar esta fracción. Como se está sumando, pues no hay ninguna indeterminación, el valor es 0. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mientras acepto a su compañero Alberto. ¿Cómo son los límites cuando se aproxima por una recta y una parábola? Diferentes. Y No, son por- distintos, ¿qué implica? Si son distintos, ¿qué implica? Que no existe. Exacto. Aquí ya podemos concluir nosotros que por lo tanto no existe el límite cuando XY tiende a 0, 0 de f de XY. Sale. Con esto ya concluimos la no existencia del límite. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Bueno, se parece mucho este inciso, el inciso C. Tenemos el mismo numerador, el denominador cambia, x cuarta más y cuadrada. Les pido por favor lo intenten en casa. Y ustedes me digan si tienen alguna duda de este ejercicio. Cuando lo hacemos a través de límites reiterados, recuerden que primero fijamos una variable, ya sea x o y, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a fijar o x o y, y como en el numerador se está dando un producto, pues me va a dar 0. En el denominador me va a quedar siempre o x o y, así que el resultado va a ser 0 para los límites reiterados. Pero cuando aproximamos nosotros por curvas, ahí entonces los límites van a diferir y entonces se va a probar la no existencia del límite. ¿Sale? Esto les queda entonces a ustedes de tarea en casa para que ustedes me digan si tienen alguna duda y reforzar lo que hemos visto ahorita de los límites cuando queremos demostrar la no existencia de los mismos. Ahora, perdón, lo que vamos a hacer es estudiar un poquito continuidad. En el temario nos marca hablar sobre el concepto de continuidad. Yo les voy a dar algunos ejercicios para que también podamos fortalecer el concepto de continuidad. Fortalezcamos, era lo que quería decir, se me lenguó la traba. Y con ello entonces ya concluir la parte de límites y continuidad de funciones de dos variables. Bueno, entonces la parte conceptual es esta definición que nosotros estamos observando aquí. Me dice la definición que una función escalar de variable vectorial es continua en un punto R0 de su dominio si se cumplen las siguientes condiciones, que son 3. El valor de f en el punto existe. El límite cuando r tiende hacia el punto de la función f de r existe, ¿sale? Entonces ya llevamos 2 puntos, que el valor de la función evaluada en el punto exista, que el límite cuando la variable tiende hacia el punto exista, y el tercero, que el valor de la función evaluada en el punto sea igual a el límite de la función cuando la variable independiente, o bueno, las variables independientes tienen el punto. Así que lo que vamos a hacer es copiarnos estos 3 puntos para demostrar la continuidad de las funciones. Vamos a ver rápidamente estos 2 teoremas y entramos nosotros con ejercicios. Me dice que las funciones escalares de variable vectorial que son polinomiales, ¿sale? Aquí tengo alguna polinomial o no. No, tengo puras racionales aquí. Bueno, polinomiales, pues estoy hablando de únicamente estos términos. Por ejemplo, x cuarta menos y a la cuarta es un polinomio. Son continuos para todo valor real de sus variables independientes, es decir, siempre van a ser continuas. No hay ningún problema de discontinuidad de las funciones polinomiales. Las funciones escalares de variable vectorial algebraicas y trascendentes, para las algebraicas estamos hablando en este caso, por ejemplo, de expresiones racionales, es decir, de cocientes. Y trascendentes estamos hablando nosotros de raíces. Cuando nosotros planteamos alguna raíz cuadrada y algún cociente,
son continuas en sus respectivos dominios. Es decir, aquí, por ejemplo, no va a ser continua en 0, 0, porque si x y y valen 0, 0 más 0 me da 0, y en el denominador un 0 hace que esto tienda a infinito y estamos hablando de una discontinuidad. O lo mismo para valores en una raíz cuadrada que me planteen valores negativos del radicando y que me hablen de la no existencia de la función en esos valores, puesto que los valores complejos de la función no tienen representación en el dominio de los reales, y es lo que nosotros estamos juzgando aquí en la parte de cálculo, que sean únicamente valores reales. Bueno, vamos a copiar entonces dos cosas para los siguientes ejercicios. Primero el ejercicio como tal y posteriormente la definición que nosotros vimos en la parte superior. Para saber qué es lo que tenemos que probar en la continuidad. En este primer ejemplo nos piden demostrar que f de x, y es continua en el origen coordenado si f de x, y es x cuarta menos y a la cuarta entre x cuadrada más y cuadrada, con los valores de x y y diferentes de 0, 0, y vale 0 la función si xy es igual a el origen coordenado, a 0, 0. De hecho, también pudiera ser aquí cualquier otro valor, y con ello pudiéramos demostrar la no continuidad de nuestra función. En este caso 0, si ustedes lo cambian a cualquier otro valor en el tercer punto, cuando queremos demostrar que el punto evaluado es igual a el límite de la función, ahí nos van a dar cosas diferentes y diríamos que la función no es continua. Ahorita de todas maneras lo escribo hacia el final. Lo que voy a hacer nada más para tener completa la estructura de estos ejercicios es copiarme de la definición los 3 puntos a probar que me indica la definición como tal de continuidad de una función escalar de variable vectorial. Lo voy a colocar en la esquina superior derecha y con ello ya podemos nosotros entonces comenzar estos ejercicios. Recuerden que lo primero que nos está diciendo aquí es que probemos que el valor existe. Es decir, f de R0, la función evaluada en el punto existe. Nuestro punto es el origen de coordenadas. Y el valor existe porque cuando esta función toma el punto, me dice que sí está determinado el valor como tal. Me dice que f de x, y es igual con 0 cuando x, y es igual a 0, 0. Así que el primer punto de evaluación es parte de la solución. El primer punto, que lo pusimos como inciso 1, va a cumplir porque la función en 0, 0 existe y su valor es 0, que es lo que me está diciendo esta segunda regla de correspondencia para esta función escalar de variable vectorial. Bueno, ahora voy hacia el segundo punto de demostración. Ya vimos que sí existe f de 0, 0, vale 0. Ahora el segundo punto me dice que calcule yo el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Así que aquí va a ser el límite cuando x, y tiende al origen de coordenadas. Y para ello, pues entonces voy a utilizar esta función. Y además, posteriormente, esta función. Es decir, voy a calcular el límite de las dos reglas de correspondencia. El límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuarta menos y a la cuarta, todo esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada, ¿a qué va a ser igual? Díganme, por favor. Ideas. Se vale cualquier idea. No importa si la idea nos lleva a un resultado correcto o no. El chiste es que ustedes me digan qué es lo que están pensando, por favor. ¿O una indeterminación? Sí, Alexis, ¿fuiste quien habló? Sí. Correcto, Alexis. Si yo sustituyo los valores de 0 y 0, veo que me da un 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Correcto. ¿Cómo quitamos la indeterminación entonces? Sería la pregunta. Podemos hacerlo como lo estábamos haciendo los anteriores límites. Ajá, dime cómo, David.
Por límite reiterado primero y ya luego por aproximación. Antes de eso, David, podemos nosotros observar las estructuras y ver si podemos simplificar algo. ¿Con ¿Qué una es? diferencia de cuadrados? Exacto, Alan. Yo tengo una diferencia de términos cuartos, en realidad no cuadrados, pero que puede ser expresado como la multiplicación de binomios conjugados. ¿Qué binomios conjugados serían? X cuadrada más Y cuadrada por X cuadrada menos Y cuadrada, ¿no? Perfecto, Alan. Lo que hago es sacar raíz a cada uno de los exponentes y expresar los binomios conjugados de las literales en X y Y con los términos X cuadrada y Y cuadrada positivo y negativo. Ahora, yo observo que existe también un término X cuadrada más Y cuadrada en el denominador, los cuales se pueden cancelar ya que están multiplicando y dividiendo exactamente la misma expresión, lo cual me da la unidad. Y esto simplemente me da entonces el límite cuando X, Y tiende a 0,0 de X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Y esto cuánto vale? Pero, Sí, es 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, 0. Sale, ya determinamos entonces que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la primera regla de correspondencia es 0. Vamos a hacer lo mismo para la segunda regla de correspondencia, lo cual es algo inmediato, puesto que es el límite de una constante. Lo voy a hacer en otra tinta. Escribimos el límite cuando x, y tiende a 0,0 de nuestra segunda regla de correspondencia, que es 0, y esto es 0, que sería la constante. Ahora, el segundo punto nos pide determinar la existencia del límite cuando las variables independientes x y y tienden a un valor que en este caso es a 0, 0. Como los límites son iguales, entonces hablamos de la existencia del límite. Podemos decir entonces que por lo tanto el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de f de xy, para no escribir las dos reglas de correspondencia, sino hablar de la función como tal, existe. ¿Sale? Ya que los dos límites son iguales. Si los límites hubieran sido diferentes, entonces decimos que la función no es continua ya que los límites son distintos. Como son iguales, entonces ya cumplimos también con el segundo punto de demostración, la existencia del límite, y entramos hacia el tercer punto, que la función evaluada en el punto sea igual a el límite de la función. Y entonces nosotros podemos escribir aquí el tercer inciso en la parte inferior para decir que, lo voy a hacer en tinta negra igual, que la función evaluada en el punto 0,0 es igual al límite de nuestra función cuando tiende al origen, ya que los valores que nosotros obtuvimos de la función evaluada en el punto y de los límites como tal son 0 todos ellos. Así que puedo decir que todo esto es igual con 0. Y como coinciden, entonces puedo concluir yo, ya de manera final, que por lo tanto, la función es continua en el punto que me están pidiendo a mí determinar la continuidad, que es el origen de coordenadas en 0,0. ¿Sale? Así que f de xy es continuo en 0,0, puesto que se cumplieron los 3 puntos de nuestra definición, que el valor de la función evaluada en el punto exista, que el límite exista y que el valor de la función evaluada y el límite sean idénticos. ¿Alguna duda? ¿Podría repetir eso, profe? ¿Por qué es continua? Sí. Para poder verificar la continuidad de la función, debemos verificar que cada uno de estos 3 puntos se cumpla. Primero, el valor de la función evaluada en el punto exista. La función evaluada en 0,0, que es donde a mí me piden demostrar la continuidad, sí existe, porque cuando x, y vale 0,0, el valor existe y este es 0. Así que el primer punto lo podemos palomear. Sí existe f de xy cuando tiende a 0, 0, es decir, f de 0, 0, y el valor es 0. Así que el primer punto está palomeado. Segundo, nos piden demostrar que el límite de la función
exista. Para ello, como está dada por dos reglas de correspondencia, voy a calcular el límite cuando tiende a 0,0, la función, y a demostrar que los valores son idénticos para la primera y segunda regla de correspondencia. Para la primera regla de correspondencia simplificamos y observamos que el valor del límite es 0. Para la segunda es una constante, así que será 0 también. ¿Cómo coinciden los valores de los límites para ambas reglas de correspondencia? Entonces concluimos que el límite existe y su valor es 0. Así que palomeamos el segundo punto. Y el tercero es que la evaluación sea igual a el valor del límite. Así que verificamos que el valor evaluado en la función sea idéntico al valor del límite. En este caso, el valor del límite fue 0. La función evaluada en el origen fue 0 también. Por lo tanto, podemos palomear el tercer punto. Al decir que la función evaluada en el punto es igual al límite, decimos que también el tercer punto cumple. Como cumplen los tres puntos de esta definición, podemos decir que la función es continua en 0,0, ya que cumplió con los tres puntos. No sé si ha quedado claro así. Sí, profe, pero en el paso 2, lo Sí, que puso en azul es lo que es la parte de abajo, ¿no? Donde dice 0 si X y si X, Y es igual a 0,0, ¿no? ajá. Ah, ya. Sí, es de la Es que segunda esa parte regla. no la había entendido, pero ya. Sí, acuérdate que lo que debemos hacer es calcular el límite para cada una de las dos reglas de correspondencia. En negro está de la primera regla de correspondencia, en azul está de la segunda. Ahora, como los dos valores coinciden, no nada más basta con calcularlo. Por eso les decía, si aquí yo hubiera puesto que la función vale 1 cuando xy es igual a 0, 0, aquí yo hubiera hablado de un 1 y entonces 0 no es igual con 1 y aquí entonces hubiera dicho que el límite no existía y con ello entonces el segundo punto de demostración no cumple y por lo tanto la función es discontinua en el origen de coordenadas, ¿sale? Que también pudiera ser un ejercicio. Ah, ya, gracias, profe. Sale, de nada, Pablo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Cualquiera que ésta sea. Profesor, Sí, te escucho, David. en- esa es como una función por partes, ¿no? Y por eso evaluamos para ver si era continua. Pero si es una función normal, este, o sea, una función continua, eh, que no esté por partes, desde ahí podemos saber que ya es continua siempre, ¿no? O, No siempre. Y por eso te estoy mostrando en pantalla lo que dicen estos dos teoremas. La continuidad de la función está garantizada si esta es una función polinomial. Ahí sí, si tú tienes, por ejemplo, 2x cúbica más 5 veces xy más 4y cuadrada, es una función polinomial, no tiene ninguna restricción para tomar cualquier valor de x y y. Pero si es una función algebraica o trascendente, remitiéndome a lo que vieron ustedes en su curso de cálculo diferencial, las algebraicas pueden ser funciones racionales, como se tienen en este caso, es decir, cocientes. En ese punto, nosotros entonces debemos cuestionarnos qué es lo que ocurre con los valores del denominador. ¿Hay algún valor que indetermine? Y entonces tú puedes hablar de valores de discontinuidad. Yo, por ejemplo, te puedo decir que si la función hubiera sido nada más la que tengo yo aquí marcada en la primera regla de correspondencia, si f de x y hubiera sido nada más este cociente, la función es discontinua en el origen. Y si es una función, como lo hemos visto nosotros, por ejemplo, con la escritura de nuestras superficies, no sé, x más 2 al cuadrado menos y más 1 al cuadrado más 5, aquí también te plantea algunos valores de discontinuidad. Cuando esta diferencia de y más 1 al cuadrado sea mayor que x cuadrada, x más 2 al cuadrado más 5, los valores del radicando, es decir, de la raíz, serían del radicando negativos, de la raíz serían complejos y no tendría determinación en el dominio de los reales y por lo tanto representación gráfica para nosotros aquí en cálculo. Así que
me remito a lo que dijiste tú nuevamente. Si tenemos una función dada a través de una sola regla de correspondencia, entonces analiza si es polinomial, algebraica o trascendente, y con ello podrás establecer si es continuo o no. Las polinomiales siempre serán continuas, las algebraicas y trascendentes son continuas en los respectivos dominios, es decir, analizando denominador o analizando radicando. Ah, ok, gracias, gracias. De nada. De hecho, como se vio en cálculo diferencial, espero lo hayan visto ustedes de manera similar. Cada vez que piden determinar a ustedes la continuidad, siempre se les da una función dada por más de una regla de correspondencia. Puede ser 2 o 3 reglas de correspondencia, ya más, el análisis es muy largo, pero estos puntos que se llaman puntos críticos o valores críticos, donde se analiza la continuidad de la función, eran valores numéricos cuando estábamos en cálculo diferencial. Por ejemplo, si x, para esta primera regla de correspondencia me decían si x era mayor que 5, y para esta segunda regla de correspondencia con los valores de x menores a 5. Entonces el punto crítico era x igual con 5, que era donde debíamos analizar nosotros la continuidad. Igual pudieran decirles a ustedes cualquier otro rango de valores y analizar en esos valores donde coinciden las reglas de correspondencia si es continuo o no. En este caso, pues es un solo punto donde se pretende analizar la continuidad, y es como vamos a estar haciendo nosotros el resto de los ejercicios. Díganme si tienen alguna otra duda del primer ejercicio. Si no, para que en un par de minutos ustedes piensen el segundo y veamos cómo lo hacemos. ¿Tienen alguna duda del primero? No, profe. Ok, entonces vamos pensando en este segundo, por favor. Los dejo un par de minutos para que ustedes me vayan diciendo qué hacer. Hagamos una lluvia de ideas y podamos nosotros entonces consensuar la solución de este ejercicio. Por favor, entonces 2 minutos para que piensen sobre la solución de este ejercicio y entonces consensemos, ¿sale? Profesor, entonces Te primero escucho, Martín. hacemos el límite y entre comillas lo evaluamos en 0,0. No, primero evalúas la función en el punto en cuestión. Recuerda que el primer punto es la función evaluada en el punto exista, es decir, esta función evaluada en 0, 0, la que toma el valor de 0, 0, es esta segunda regla de correspondencia. Lo primero que tienes que hacer es decir cuánto vale. Pues en este caso vale exactamente lo mismo, vale 0. Lo segundo es que pruebes tú que el límite exista, y ahí sí tienes que probar con las dos reglas de correspondencia. Ok. Un minuto más para que me den ideas. Los escucho, jóvenes. ¿Ideas? Pues tenemos que seguir los pasos, ¿no? Para verificar. Sí.
Primer punto, Es inclusive f con la de pregunta de x Hassel igual lo a 0. habíamos hecho. Ajá, dime, te escucho, David. Es f valuado en 0,0 igual a 0. Así es. Esta segunda regla de correspondencia me dice que su valor es 0. Por lo tanto, existe el valor de la función evaluada en el punto. Perfecto, vámonos hacia el segundo punto de nuestro teoremita. ¿Cómo calculamos la existencia del límite? ¿Cómo sabemos si el límite existe? Si el límite en las dos reglas de correspondencia es igual, pues existe. Sí, la pregunta es ahora cómo calcular este límite. El segundo, pues es el límite de una constante y vale 0, no hay ningún problema, pero el primero, que digamos sería el que presentaría alguna complicación. Creo que como que podríamos desarrollarlo para quitar la indeterminación. A ver, si desarrollamos esto me da x cuarta más 2 veces x cuadrada y cuadrada más y a la cuarta, pero de todas maneras tengo un trinomio en el denominador y no puedo separar ni cancelar tampoco con ningún elemento del numerador. Así que por ahí no va el asunto. ¿Recuerdan el ejercicio? Se los voy a poner aquí en pantalla. Completito que habíamos visto con la determinación de la existencia del límite que tomé como referencia de la Universidad Politécnica de Valencia. Habíamos nosotros, para esta función que tenemos aquí, x cuadrada menos y cuadrada entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Primero a través de límites reiterados, habíamos probado que eran exactamente los mismos valores, pero no podíamos nosotros concluir que el valor del límite existiera. Lo único que decíamos es que el valor de los límites reiterados era 0. Después probamos por límites direccionales o aproximación por curvas. Probamos a través de dos curvas distintas y nos volvió a dar 0, pero seguíamos sin poder concluir porque hay una infinidad de curvas que se acercan hacia el origen y no podemos concluir todavía que el límite sea 0. Hasta el tercer método, que fue cambiando coordenadas polares, cuando pasaba por el origen de coordenadas, como ocurría en este caso, ahí sí ya concluíamos que el límite valía 0. Así que no son concluyentes los límites direccionales ni los límites reiterados. Así que si yo quisiera aplicar límites reiterados y direccionales, no podría concluir la existencia del límite, pero sí a través de coordenadas polares, puesto que la curva está pasando por el origen y me piden demostrar la continuidad justo en este punto. Así que recuérdenme, por favor, qué ecuaciones de transformación debo yo utilizar para las coordenadas polares. Emiliano, tienes abierto tu micrófono, ¿me quieres ayudar? ¿X a qué es igual, Emiliano? Al radio por el coseno, ¿no? Perfecto. Del ángulo. ¿Y a qué será igual? ¿Alguien más que le ayude a su compañero o su compañero, quien quiera? R por el seno. Sí. Además de ello, R a qué es igual. A la Ah, raíz de x cuadrada más y cuadrada. Perfecto. Y además de ello, ya para concluir, ¿teta es igual a qué? Ángulo de la tangente de Ajá. y sobre x. Ángulo cuya tangente es y sobre x. Perfecto. Muchísimas gracias, compañeros. Así que, si yo empiezo a aplicar la transformación a coordenadas polares, yo podría escribir todo en función de r y teta. Y entonces poder determinar cuál es el valor de mi límite cuando r, teta tiende a 0,0. ¿Sale? Entonces, donde yo vea
x al cuadrado, pues escribiré r cuadrado coseno cuadrado de teta. Donde yo vea y cúbico, escribiré r cúbica seno cúbico de teta. Y en el denominador, que yo observo x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, pues entonces será este término elevado a la cuarta. Y entonces yo voy a escribir el límite cuando r teta tiende a 0, 0, de 6 veces, me voy con el numerador primero, el producto de r cuadrada coseno cuadrado de teta, después por r cúbica seno cúbico de teta, todo esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Si yo observo, r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, despejando de esta ecuación la raíz como cuadrado hacia el lado izquierdo. Ahora, si r cuadrada es x al cuadrado más y cuadrado y todavía me piden elevarlo al cuadrado, pues entonces elevaré yo al cuadrado lado izquierdo y lado derecho. Y eso me da que r cuarta es x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Pues esto ya es mera simplificación de r y teta. En general de r siempre. Teta me va a quedar hasta el final, pero r yo observo que tengo r cuadrada y r cúbica, así que yo puedo factorizar. Porque se están multiplicando los elementos en el numerador, así que el límite cuando r, teta tiende a 0,0 de 6 y empiezo a multiplicar r cuadrada por r cúbica, ¿cuánto me da? R sexta. No, Se suman R5, ¿no? r quinta, se suman los Ah, exponentes sí, 2 perdón. más 3, 5, no te preocupes, compañero. Gracias. Esto sería r a la 2 más 3, r quinta por el coseno cuadrado de teta por el seno cúbico de teta. Ya tengo la multiplicación de estos dos factores. Todo esto dividido entre r a la cuarta. Ahora sí, r quinta entre r cuarta, ¿cuánto me da? R, ¿no? Exacto. De r, entonces me queda r, 6 veces r coseno cuadrado de teta, seno cúbico de teta. Y entonces cuando esto tiende a 0 en r y 0 en teta, pues yo sé que si r vale 0, 6 por 0 por lo que sea, pues me va a dar 0. Así que yo ya determiné cuál es el valor numérico del límite de la primera regla de correspondencia, 0. Para la segunda regla de correspondencia, pues es algo muchísimo más inmediato. Para la segunda regla de correspondencia tenemos el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la constante, que es 0, y esto va a ser igual con 0. Así que hablamos de la coincidencia de los dos valores de las dos reglas de correspondencia. Como son iguales el límite de la primera y la segunda regla de correspondencia, podemos concluir que el límite existe. Existe, entonces, por lo tanto, existe el límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0 y es igual con 0, ¿sale? Existe el límite y es igual con 0. También me faltó ponerle eso en el ejercicio anterior. Así que ya palomemos primer punto. La función evaluada en el origen existe y vale 0. Segundo punto, los límites de las dos reglas de correspondencia fueron idénticos, por lo tanto el límite de la función cuando se aproxima al origen coordenada existe y vale 0. Y tercero, verificar que la función evaluada en 0, 0 sea igual al límite de mi función y en este caso fueron iguales los valores.
La función evaluada vale 0. El límite vale 0. Por lo tanto, si el límite es igual a la función evaluada en el punto, podemos concluir que la función es continua en 0, 0. ¿Alguna duda de este ejercicio? Digamos que lo difícil es esto nada más, la determinación de una de las reglas de correspondencia y su valor de límite. Por lo demás, es ir siguiendo la definición y verificar que cumpla con los 3 puntos. Ahora, siempre nos van a dar valores numéricos que si no coinciden, entonces hablamos de una discontinuidad. Si coinciden, hablamos de que la función es continua en el punto de análisis. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Bueno, parece que no. Entonces, lo que vamos a hacer es un último ejercicio. Este les toca a ustedes. 5 minutos para resolverlo. Me lo envían por favor al correo electrónico. Será el ejercicio número 3 de las notas. Vamos a analizar rápidamente el ejercicio. Y si quieren les dejo como referencia el ejercicio número 2. Y si cabe el 1, el 1. Bueno, el 2 nada más, para que no quede tan abajo. Determinar si existen puntos de discontinuidad en la función f de xy tal que f de xy es igual a x cúbica menos y cúbica entre x menos y con y diferente de x. Y es igual a 3x al cuadrado si y es igual con x. Es decir, cuando los valores de x y y coinciden en el plano xy, entonces estaríamos hablando de todos los valores contenidos en una línea recta que pasa por el origen de coordenadas y con pendiente unitaria positiva. Cuando y es igual con x, entonces la función en el espacio de 3 dimensiones, esta función de 2 variables independientes, me dice que toma el valor de 3x al cuadrado. Entonces, para todos esos valores de x igual con y o y igual con x, sé que vale 3x al cuadrado, y cuando son distintos los valores de y y de x, toma el valor de esta función algebraica, que es una función racional, ¿sale? Algebraica racional, es decir, un cociente de valores de x y de y. Así que lo mismo, por favor, evalúen ustedes en el punto. Recuerden que siempre es cuando es igual el valor, la función que yo debo determinar para el primer punto de nuestro teorema, que lo voy a copiar aquí a la parte inferior. Así que el primero de los puntos lo determinan con la segunda regla de correspondencia, después sacan el límite de estas dos funciones, ven si coincide, y el tercero sería que el valor evaluado, es decir, el que me dio considerando la segunda regla de correspondencia, sea exactamente igual a el valor de los límites. Me copio este elemento, o bueno, lo arrastro simplemente. Y tienen entonces 5 minutos, por favor. Si hay alguna duda, las escucho. Cualquier duda que tengan. O sea, si y tiene que ser igual a x, ¿podemos tomar cualquier punto donde sean iguales? ¿O cómo? Sí, cualquiera. ¿Y cómo lo escribirías, Alan, de manera general? Acabas de dar en el blanco, a diferencia de los ejercicios anteriores donde se tenía, por ejemplo, que x, y era igual a 0,0. Aquí ya se tienen muchísimos valores, una infinidad, que fueron los de la línea recta que yo había dibujado en el plano. Toda esa infinidad de valores cumple. Así que de manera general, lo que vas a hacer tú es sustituir y con x o x con y para determinar cuál es el valor. O sea, en vez de 3x cuadrada quedaría 3y cuadrada. O 3x al cuadrado, porque y es igual con x, así que también todo puede quedar en función de x, como lo tienes ya aquí. Sin ningún problema. Es decir, tú estás evaluando f de x,
y, pero y vale x, o bien f de y, y, en cuyo caso, como sabes que y es igual con x, tomas la segunda regla de correspondencia y te queda 3x al cuadrado o 3y cuadrada. Es decir, ¿existe el valor? Sí, sí existe. ¿Cuánto vale? Pues 3x al cuadrado o 3y cuadrada. ¿De qué depende? Del valor de x y de y, pero siempre existe. Nos remitimos hacia la parte teórica donde hablamos de, aquí, de funciones polinomiales. Las funciones polinomiales no presentan discontinuidad, son continuas para todo valor real. Entonces, aquí no presenta discontinuidad. Existe, sí existe. ¿De qué depende? Del valor de x y y, pero siempre existe este valor numérico. No sé si haya quedado claro. No, creo que sí. ¿Sale? Les ayudo con el planteamiento del número 2. Lo que debemos calcular nosotros para las dos reglas de correspondencia es el límite de mi función. En este caso, si es la primera regla de correspondencia o la segunda, pues aquí ustedes la escriben en la parte de adentro. El chiste es que x, y tienda a un mismo valor. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a manejar una literal, cualquier literal que ustedes quieran, pero decir que tiende exactamente al mismo valor. ¿Qué es lo que me piden a mí demostrar? Que el límite cuando se aproxima a este valor, es decir, cuando y es igual con x, exista. Si x es igual a alfa, pues entonces y tendrá que ser igual a alfa. Así que aquí escriben ustedes la regla de correspondencia, f de xy, ya sea la primera o la segunda, y demuestren que es exactamente el mismo valor del límite de la primera regla y de la segunda, por favor. Yo voy a ir escribiendo las reglas de correspondencia aquí. Y de la segunda por acá. Y si les parece, ya nada más para demostrar el punto número 3 y hablar de que los límites y el valor evaluado en la función son idénticos, pues si x y y son idénticos, ya dijimos que esto va a ser alfa, pues entonces yo podría poner aquí la función evaluada en alfa, alfa. Y esto ya de manera general, sin importar si es x o y, sería 3 alfa al cuadrado.
¿Cómo van, jóvenes? Sigo sin recibir una sola participación. ¿Están teniendo problemas? ¿Están a punto de concluir? Espero sus comentarios para saber qué hacemos. Si tienen muchos problemas, los resuelvo yo. Si están a punto de concluir, díganme, por favor. Espérenos tantito, creo que ahí voy, ahí voy. Sale, vale. Con gusto los espero, Alan. Profesor, ¿ya le llegó mi participación? Perdón, compañero, no te escuché, estaba a la distancia. Ah, perdón, nada más que sí le había llegado mi correo. Justo ahorita me está llegando. Ah, perfecto. No sé si estoy bien explicado o tengo que... A ver, pues vamos a checarlo. David Luna, igual me preguntas que si 3 alfa cuadrado puede considerarse como una constante. Si es el valor que estás obteniendo tú, es una constante cualquiera, independientemente de el valor que tome alfa, que pertenece a los reales, va a ser un valor que será una constante cuando evalúes tú directamente el valor de alfa. Ahorita es una variable, pero que me determina siempre un valor numérico, porque alfa pertenece a los reales. Estoy mapeando sobre el plano XY, así que sin importar cuánto valga X o Y o cuánto valga alfa, que es el valor que toma X y Y a la par, pues entonces siempre será un valor numérico determinado, un valor real. Perfecto, David Iván Farfán. Tienes participación. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Me está llegando también correo de Julio Enrique, de Ricardo López Sánchez, me parece. Alcanzo a ver bien el segundo apellido. Nada más, Julio, acuérdate de fotografiarlo todo en vertical, porque si no, tengo que estar descargando la imagen, rotándola o bien girando la cabeza como Chucky. Sí, profe, perdón. Sí, para que sea más rápido, ¿no? Porfa. Oye, ¿y el tercer punto de evaluación lo tienes, Julio?
porque ahí me aparece 1 y 2 nada más. Es decir, estás evaluando el punto, estás calculando los límites, determinas cuál es el valor del límite, pero después ya no concluyes. Y no tienes el tercer punto. Al menos no lo veo yo en la hoja. Porfa, para que lo concluyas. Y... Ricardo López Sánchez, gracias, tienes participación, es correcto tu ejercicio. Alan Paul, lo mismo, nada más un favor, Alan, último ejercicio que te reviso con rayonzotes, por favor. Al igual que en los exámenes yo no reviso manchas de tinta ahí, que ustedes pongan una mancha enorme para tapar algo. Cancelo yo los ejercicios. En ese aspecto soy estricto porque creo yo que vale la pena disciplinarlos en ese aspecto para que ustedes cuando trabajen ya como ingenieros en el sector profesional, ustedes entreguen las cosas en limpio y de manera ordenada, si no van a decir que los de la universidad somos totalmente desordenados. Así que tu ejercicio es correcto, tienes participación. Utiliza lápiz, por favor, para que borres en caso de equivocarte. Si tú me pones esas manchas, yo ya no voy a revisar el ejercicio. ¿Sale, Alan? Ok, profe, sí voy a tener cuidado en eso. Muchas gracias. Bueno, hasta el momento, David, Ricardo y Alan tienen participación. Espero ejercicio de alguien más. Díganme ustedes o yo empiezo a resolver. Yo ya se la voy a mandar, profe. Pues, Profe, entonces igual ya está se lo voy a cargando una mandar. imagen para subirlo, pero permítame tantito. Correcto, esperamos. Damos un par de minutos más entonces para que puedan digitalizar y enviar. Estoy recibiendo el correo de Julián Joel Rodríguez. Es incorrecto por lo siguiente. No sé si me está escuchando, espero que sí, Julián. El primer límite, la diferencia de cubos está mal expresada algebraicamente. Debes expresarla como se expresa una diferencia de cubos. Posteriormente, no te puede dar 0 puesto que tiende a alfa el valor. Así que todo tiene que estar expresado en función de alfa. Sale que sería el segundo error que yo veo ahí. Porfa, para que me hagas la corrección, Julián. Estoy recibiendo el correo de Julio Enrique con la parte que hacía falta. Correcto. ¿Tienes participación, Julio? Sí, nada más así, profe, cuando X y Y tienden a X, X, o Sí. cuando tienden a X igual a Y, o cómo sería. Sí, yo en este caso puse alfa para que no dijeran, bueno, ¿por qué X y no Y? O viceversa, ¿por qué Y y no X? Ah, bueno, pues si tienden a cualquier valor alfa perteneciente a los reales, si son iguales, pues entonces se deja todo en función de alfa. David Luna, hay un error en el cálculo del límite de la primera regla de correspondencia y es por una cuestión algebraica. Igual, la diferencia de cubos está mal expresada, ¿sale? Entonces ahorita para que veamos. Ese fue el único error. Obviamente concluyes que es discontinuo porque el límite es diferente al punto evaluado y ni siquiera es igual al otro límite, pero ahorita vemos cómo se tiene que resolver, ¿sale? Brian Alexis, es correcto tu solución. Por favor, nada más siempre concluyan continua, no continua.
Emiliano Hermes, es correcto tu ejercicio y hasta ahí voy. Bueno, voy a empezar a resolverlo. Todavía en este minuto se vale que reciba yo ejercicios. Posterior a este minuto pues ya estará a destiempo, puesto que se resuelve rápido el ejercicio. No me va a tardar mucho. Estoy recibiendo el de Oscar Ricardo. Vamos a checarlo rápido. Está mal el tercer punto de evaluación y no concluyes. El tercer punto es nada más verificar que cumple la función evaluada en el punto con los límites, y me calculaste bien el límite de la primera regla de correspondencia. El de la segunda no lo estás calculando. ¿Sale, Oscar Ricardo? Voy a resolver ahora sí ya. Si voy recibiendo ejercicios, los voy checando después, o lo checaré después, más bien dicho, de que termine de resolver el ejercicio. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros es, de la estructura que tenemos en el numerador de esta primera regla de correspondencia, x cúbica menos y cúbica entre x menos y, lo que voy a hacer es expresar la diferencia de cubos a través de los factores que, multiplicados un término lineal y un polinomio cuadrático, me dan la diferencia de cubos. Así que recuerden de lo visto en álgebra. Aquí vuelvo a escribir el límite cuando x, y tiende a alfa, alfa, y expreso la diferencia como x menos y, es decir, quito los cubos a los términos que tengo aquí y lo multiplico por un polinomio cuadrático que sería cuadrado al primero. Después es positivo, si estoy hablando de una diferencia, aquí va a ser positivo, el producto lineal de las variables más la segunda variable elevado al cuadrado. Esto es x cúbica menos y cúbica expresado como dos factores multiplicados. Esto dividido entre x menos y esto nos lleva a observar que x menos y que multiplica y x menos y que divide se cancelan. Si yo evalúo esto en alfa, alfa, me va a quedar lo siguiente. Esto me queda igual a alfa al cuadrado más alfa por alfa, que es alfa al cuadrado, más alfa al cuadrado. Y esto es alfa cuadrado más alfa cuadrado más alfa cuadrado. Esto es 3 veces alfa al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo para el segundo límite, que es muy sencillo. Para el límite de la segunda regla de correspondencia, pues aquí no hay ninguna indeterminación. Es una función polinomial, por lo tanto puedo sustituir directamente el valor de x, que es alfa, y determinar entonces que el límite es 3 alfa cuadrado. Como coinciden los límites, entonces el segundo punto también queda palomeado. El primero existe la función evaluada y es 3 alfa cuadrado. El segundo límite existe, puesto que son idénticos los valores de las dos reglas de correspondencia. Y ponemos su valor, que es 3 alfa cuadrado. Y tercer punto, que ya es muy rápido este punto, puesto que coinciden los valores de la función y de los límites, entonces decimos que la función evaluada en el punto donde x es igual con y, que llamamos alfa de manera general, es igual a el límite de f de xy cuando x, y tienden a alfa, alfa, y es igual a 3 alfa al cuadrado. Por lo tanto, la función es continua. Iba a escribir no presenta puntos de discontinuidad, pero bueno, es continua. Es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda? Estuve calificando bien también los ejercicios cuando en lugar de poner alfa ponían x, como se planteó desde el inicio, x,
Y aquí me lo dejaban todo como 3x al cuadrado, aquí 3x al cuadrado y aquí exactamente lo mismo, 3x al cuadrado también estaba bien. Recibí nada más por último el correo de Julián Joel, nuevamente. No es igual a alfa, es 3 alfa cuadrado. Es el único error que cometiste, pero es un error de evaluación. Entonces, tristemente no tienes participación. No es alfa, es 3 alfa cuadrado o 3x al cuadrado, como quieras ponerlo. Bueno, gracias de todas maneras, Julián. ¿Alguna duda de estos ejercicios de continuidad? No hay ningún problema, Julián, gracias. ¿Algún detalle que quieran que revisemos? ¿Alguna duda? Si no, daríamos por concluido la parte de límites y continuidad con esto. Los escucho. Si no, para continuar. Tanto de B por allá. Todo bien, Alan, gracias. ¿Alguien más? Si no, para saber, jóvenes, si puedo continuar. Yo sé que pueden revisar el video, pero más vale que me estén dando seguimiento ahorita y ahorita mismo me estén diciendo si existe alguna duda sobre alguno de los ejercicios o si puedo continuar. Jóvenes, denme señal de vida, por favor, y díganme. Todo claro, profe. Gracias, Julio. Bueno, les pido participen. Sí, profe, pusieron en el chat que si puede volver a explicar el punto 3 del último ejercicio. Alberto Hernández, gracias igual Emiliano por haberme comentado. Sí. El tercer punto lo único que me indica es que la función evaluada en el punto sea igual al valor del límite. Si ya observamos que los límites de ambas reglas de correspondencia son idénticos y son iguales a 3 alfa al cuadrado, lo único que tengo que hacer, en este caso Alberto, es verificar que la función evaluada en el punto sea igual al valor del límite. Como en este caso la función evaluada en el punto fue 3x al cuadrado, que es lo que me dice la segunda regla de correspondencia, cuando y es igual con x es 3 veces x al cuadrado, o bien 3y al cuadrado, y si x y y valen cualquier valor que en general nosotros llamamos alfa, pues entonces sería 3 alfa al cuadrado. Entonces, cuando la función evaluada en el punto, que es 3 alfa al cuadrado, es igual al valor de los límites, que en este caso es 3 alfa al cuadrado, la función se dice que es continua. Por eso lo único que hago es, del primer punto de la función evaluada, lo igualo con el valor de los límites, que en este caso es exactamente el mismo valor, lo tengo subrayado en azul, el valor del límite con el valor de la función evaluada, como es idéntico y vale 3 alfa cuadrada, podemos concluir que la función es continua para el valor de x igual con y, para x diferente de y, para todo el rango de valores de x y de y va a cumplir la función, no va a presentar ninguna discontinuidad. Así que la función es continua específicamente en este punto donde no cumplía la primera función, es decir, con y diferente de x, porque si y es igual con x para esta función, esto tiende a infinito, me da 0 el denominador. Entonces, para y igual con x, quería yo probar si la función era continua, si es continua en realidad, porque el valor es exactamente el mismo de la función evaluada en el punto con el valor del límite, y vale 3 alfa al cuadrado. ¿Sale? No sé si haya quedado claro. Lo único que debemos verificar es que el primer inciso y el segundo sean idénticos en valor. Correcto, gracias Alberto. ¿Alguien más con alguna duda? Pues entonces con esto concluimos la parte de continuidad.
y la parte de límites también. Y entramos a derivadas parciales, ¿sale? Definición de derivada parcial, interpretación geométrica para el caso de dos variables e interpretaciones físicas y condiciones de derivabilidad, que es lo que nos piden estudiar en este punto. Cuando se calcula la razón de cambio de la función z expresado como f de xy, con estas dos variables independientes en el punto P, en la dirección de un vector v cualquiera, a esta razón de cambio se le conoce como derivada direccional, que es el último de los puntos que tenemos que estudiar nosotros en este capítulo. ¿Sale? Derivada direccional de la función en el punto en la dirección del vector. Ahora, si la dirección del vector es paralela a alguno de los ejes coordenados, por ejemplo x, y o z, se presentan casos particulares de esta derivada direccional conocidos como derivadas parciales, y de las cuales se explica el concepto a continuación. Una derivada parcial de una función respecto a x tomará como valor constante a y. Esta es la clave. Si yo derivo de manera parcial respecto a una literal, en este caso mi función está en términos de x y y. Si yo derivo específicamente en términos de x únicamente, y va a ser constante. ¿Sale? Y lo mismo respecto a y. Si derivo respecto a y, pues entonces x será una constante. Ahora, observar que a diferencia de las derivadas de una sola literal, cuando estamos hablando de derivadas de una función de dos o más variables, estamos hablando de derivadas parciales porque se toma una de dos o más variables que se tienen como independientes y cambia la d que se ponía de la derivada por esta delta minúscula que escribimos nosotros tanto en numerador como en denominador. Cada vez que ustedes vean entonces esta delta, quiere decir que se trata de una derivada parcial de la función f respecto a una de las variables independientes, en este caso a x o en este caso a y. No sé si hasta aquí exista alguna duda de lo que vamos a hacer a continuación, porque se va a derivar de la misma manera, con las mismas reglas de derivación que se aplicaban para las derivadas de una sola variable, pero aquí, al tener dos o más variables independientes, tendremos que considerar al resto de las variables independientes como constantes cuando nosotros consideramos a una sola de las variables para derivar en estas derivadas parciales. ¿Alguna duda de este concepto? Ahorita yo sé que va a quedar más claro con un ejercicio, pero no sé si alguien tenga alguna duda aquí. No, creo que no. Correcto. En el momento de evaluar las derivadas parciales en un punto, lo vamos a escribir con esta misma notación, la derivada parcial de la función respecto a x evaluada en el punto x0 y y0, ¿sale? Lo que estamos haciendo aquí es, ojo, nos vamos sobre el mismo renglón. La derivada parcial de la función respecto a x evaluada en el punto x0 y y0, dijimos que considera a y como constante, porque estoy considerando la derivada parcial respecto a x. Entonces va a ser la derivada de la función en x, y el valor de y0, que es el valor que toma y. Evaluada esta derivada parcial en x0. Puede ser expresada de cualquiera de las dos formas. Lo mismo cuando la derivada parcial se hace respecto a y se evalúa en el mismo punto x0 y y0, se considera ahora x como constante y la derivada entonces de la función en x0, y evaluada en y0 es exactamente lo mismo que el planteamiento inicial que tenemos nosotros de la derivada parcial. Ahora, se pueden utilizar tres distintas notaciones. La notación de Lagrange, que se utiliza el nombre de la función y el subíndice para especificar respecto a qué variable voy a derivar yo. La derivada de Cauchy, en notación Cauchy, es exactamente lo mismo. Ponemos una d de derivada. Como subíndice ponemos respecto a qué variable vamos a estar derivando y después al mismo nivel, no como subíndice, sino al mismo nivel de la d, ponemos el nombre de la función. Y la de Jacobi, que es la que voy a estar utilizando más junto con la de Lagrange, pero más la de Jacobi para en derivadas parciales que sean de orden superior o sucesivas, no quede lugar a duda de en qué orden debemos realizar estas derivadas parciales sucesivas. Así que la de Jacobi, que se expresa como un cociente de deltas, es la que voy a estar utilizando más, ¿sale? Y bueno, para que las dudas se disipen de los conceptos teóricos, vamos a realizar estos tres primeros ejercicios
para no estar regresando hacia las notas y tardándome más tiempo, copio los 3 primeros. Yo creo que se alcanza a ver bien por ahí. Ustedes díganme si por algo no se alcanza a visualizar o entender bien lo que estoy escribiendo o lo que está en pantalla, por favor, ¿sale? Yo supongo que se ve, pero si alguien no lo ve, díganme y lo hago más grande. Así que, ya para las derivadas parciales, estos son nuestros primeros ejercicios. Bueno, comenzamos entonces con el ejercicio número 1 o con el primer reactivo. En este me piden lo siguiente: calcular la derivada parcial de la función u. U es 2x cuadrada más 3xy más 5y cuadrada respecto a x y respecto a y en el punto 3,5. Así que lo que requiero primero es realizar la derivada parcial y después realizar la evaluación. Recuerden que al realizar la derivada parcial tomo como constante al valor que no aparezca en la derivada en cuestión. Así que si realizo yo en primera instancia la derivada de la función u respecto de x, voy a considerar a y como constante. Primer término está en función de x únicamente, así que lo derivo como derivaban ustedes respecto a x en cálculo diferencial. ¿Cuál sería el resultado? 4x. Exacto, sería 4x, sería 2 por el coeficiente 2, 4, elevado a la 2 menos 1 a la 1. Por eso es que me dijeron 4x. Después, como es una suma de términos, se convierte en la suma de las derivadas. Más. Recuerden que y es una constante. Es como si fuera el 3 también, una constante. Así que 3y es constante. ¿Qué es lo que debo escribir entonces si derivo respecto a x el segundo término de este trinomio? 3y nomás, ¿no? 3y. ¿Sale? Puesto que 3 y y son constantes y x lo estoy derivando respecto a x, la derivada de x respecto a x es 1. 1 por 3y es 3y. Y vamos a borrar esto de acá. Finalmente, para el último término, ¿cuál es el valor de la derivada de 5y cuadrada respecto a x? Se queda Cero. igual, 5y cuadrada. No, esto es una constante. Es como si fuera un 100, por ejemplo. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0, ¿no? Cero. 0. Recuerden que estamos derivando respecto a x, así que si me aparece respecto a y todo esto es una constante. 5 es constante, y es una constante, así que todo esto es una constante, la derivada de una constante me da 0. Así que dejamos nuestra derivada parcial respecto a x como 4x más 3 veces y. Y esto hay que evaluarlo en el punto 3,5. Así que evaluándolo en el punto 3,5, si x es igual con 3 y y es igual con 5, entonces esto va a ser igual a 4 por el valor de x, que es 3, más 3 por el valor de y, que es 5, y esto se convierte en 4 por 3, 12, más 3 por 5, 15, 12 más 15, 27. Que esa sería nuestra primera derivada parcial e incluida la evaluación en el punto 3,5. ¿Alguna duda de este primer ejercicio? No, ninguna. No. Yo sí tengo una duda, profe. Te escucho, dime, Ricardo. ¿Por qué dio 3y? Hay que considerar, recuerda, a y como constante cuando derivo respecto a x. Y 3 son constantes. Si yo reescribo esto como 3y por x, siendo 3y una constante, deriva esto respecto a x. Es la constante por la derivada de x respecto a x. ¿Pero cuánto vale la derivada de x respecto a x? 1. Sí, esto vale 1. Así que si esto vale 1, ¿cómo me queda entonces la derivada? Como 1 por 3y, que es 3y. ¿Sale?
Cada vez que veas a y es constante. Entonces 3 y y son constantes, a x nada más la decremento en su exponente y el 1 de su exponente lo multiplico por 3y, que sería 3y por 1, 3y, y sería x elevado a la 1 menos 1, que es x a la 0, y x a la 0 es 1, por lo tanto me queda únicamente 3y, el valor de esa segunda derivada. No sé si haya quedado claro, lo explico de alguna otra forma. Sí, está bien, profe, gracias. Al contrario, gracias a ti, Ricardo. Pregunta, ¿quién es administrator? ¿Quién es administrador? Pónganse su nombre, por favor, para que yo sepa a quién estoy leyendo. Vuelvo a repetir, ¿quién es administrator? Díganme, por favor, porque si no lo voy a tener que sacar de la sesión. La vez pasada también habías entrado de la misma manera. ¿Quién es yo? Nada más, dime tu nombre, por favor. Escríbemelo en el chat para saber nada más quién eres y ya, con eso es más que suficiente. Miguel Ángel Rojas. Gracias, Miguel Ángel. Lo que pasa es que me aparece en el listado Administrator, entonces pues no sé ni siquiera quién tengo luego aquí en sesión. Los demás creo que sí tienen su nombre completo. Les pido por favor se loguen con el nombre. Julián, veo que escribiste, ¿lo podría repetir? ¿Quedó claro o lo vuelvo a repetir? Si lo pudiera repetir, por favor, lo de 3XY. Bueno, el último que explicó. Ok, sale. Voy a cambiar este 3XY para no estar explicando sobre lo mismo. Imagínate tú que tienes el siguiente término que va a ser menos 7x cúbica y cuadrada. ¿Sale? Este es tu f de xy. Y yo te pido sacar la derivada parcial de la función respecto a x. Y ahorita lo hacemos respecto a y también. Respecto a x, a y la consideramos como constante. Entonces, yo podría reescribir mi función f de xy. Aplicando propiedad conmutativa, todo se está multiplicando. Y esto es importante indicarlo porque si tienen una serie de productos, como en este caso el 3xy, o como en este caso, menos 7x cúbica y cuadrada, yo puedo intercambiar el orden de estos factores y escribir menos 7 por y cuadrada por x cúbica. Yo sé que menos 7y cuadrada, cuando derivo respecto a x, es constante. Eso me decía en la definición. Cuando yo derivo de manera parcial respecto a una variable, la otra variable u otras variables independientes permanecerán como constantes. En este caso, si estoy derivando respecto a x, y va a ser constante. Es por eso que yo reescribí esto de esta manera, porque menos 7y cuadrada va a ser constante. Y entonces sería la constante menos 7y cuadrada por la derivada de x cúbica respecto a x, que sería 3x al cuadrado, sería el exponente por el coeficiente y le resto 1 al exponente. Así que me resta nada más simplificar. Menos 7 por 3 es menos 21. Y después multiplico x al cuadrado por y cuadrada. Ahora, Julián, ayúdame por favor con la derivada parcial respecto a y yo te voy ayudando. Sí, sería Sí, nada más vamos a hacer lo siguiente. Si estoy derivando respecto a y, x permanece como constante. Así que lo voy a poner entre paréntesis nada más para que sea más notorio que menos 7x cúbica es la constante. Ahora sí, ayúdame, por favor. Pues pasaría menos 7x cúbica. Perfecto. Y sería 2y. 2y, exacto. ¿Y el resultado, después de simplificar? Sería... Primero coeficientes, menos 7 por 2. 14 y sería x cúbica y... Lineal, exacto.
¿Sale? Entonces, si les acomoda más reescribir y asociar con paréntesis, que es la constante, y después deriva nada más en función de x de esta manera, pues igual háganlo. Si lo quieren hacer de manera directa, también pueden hacerlo, sin ningún problema, ¿sale? ¿Alguna duda de este ejercicio que me inventé y que propuse ahorita? No, ya quedó claro. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Entonces, ayúdenme, por favor, a sacar en este mismo primer ejercicio, pero ahora la derivada de la función u respecto de y. ¿Cuál va a ser? Aquí está mi función u. ¿Y cuál es la derivada respecto de y, por favor? Vámonos término a término. ¿Cuál es la derivada de 3x más 10y. Ok. ¿Los demás, alguna duda? No, ninguna. Ok, primer término, si derivo respecto a y es constante. Después, como me decía su compañera, no vi nada más tu nombre. ¿Quién fue quien participó? Yo, Aline. Aline, gracias. La derivada de y respecto a y es 1 por 3x, 3x, y después sería 2 por 5, 10y a la 2 menos 1, 1. Entonces escribimos 3 veces x más 10 veces y. Ahora, ¿esto dónde tiene que ser evaluado? Y ahora más para que me den el valor numérico resultante. En x igual con 3 y y igual a 5, así que esto se convierte en 3 por 3 más 10 por 5. ¿Y cuál es el resultado? 59. Muchísimas gracias, Aline. ¿Alguna duda del primer reactivo? No, profe. No, Y ya eso es todo. Sí, se toman como constantes las otras variables. Así se hacen las derivadas parciales. Tomas como constante a una de las variables. Aquí me equivoqué en los apuntes, hasta ahorita estoy viendo, sería la derivada de u respecto a x, a y y a z. Este de aquí es z. ¿Sale? Entonces vamos a ver si... Ayúdenme por favor con el segundo reactivo, igual en el mismo punto, 3,5. Calcular por favor estas derivadas parciales de la función 7x, y, z más a, z cuadrado más y, para que me digan, y creo que no es en el punto 3,5, a ver, permítanme, porque si no todo va a quedar en función de ahí de números. Se me fue ahí. Sí, corrijo este segundo ejercicio, igual lo voy a corregir en las notas, irán saliendo algunos ejercicios, como voy copiando y pegando para escribir más rápido la notación de derivadas parciales, se me fueron algunas cosas, aquí por ejemplo es que es respecto a z, aquí no me lo dejen por favor respecto a ningún punto, así que aquí no, nada más obtengan la derivada parcial de la función respecto a x, a y y a z, ¿sale? Esto no. Así que este ejercicio cuenta para participación y el tercero también. Si u es igual a 5x cuadrada más 3y cuadrada más x sobre y, determinen la derivada parcial de u respecto a x y respecto a y en el punto 3,1. Este sí me lo dan de manera numérica para que me digan cuánto valen. Y el segundo únicamente me dan expresiones en términos de x, y z, por favor. En 5 minutos todas las personas que participen. Está muy sencillo el ejercicio. Profe, es 7x, z más a. No, no sé qué no me Sí, es una A. Ah, ok, gracias. Aquí es una A.
Profesor. Sí, te escucho. Dime. Te escucho. ¿Quién era A en el segundo ejercicio? Ah, es una constante, ¿estás de acuerdo? Así como 7 es una constante. Ah, ok. Constante. Ah, bueno, ok, gracias. De nada. Profe, ¿le tenemos que decir o se lo tenemos que mandar? Sí, enciendo el micrófono, ¿verdad? Mándenmelo, por favor, para que les cuente como participación. Recuerden que esto es parte de su evaluación. Así que yo empiezo a checar aquí sus correos para ir revisando los ejercicios, comentarles si hay alguna equivocación y hacer las correcciones pertinentes o bien ponerle su participación si es correcto. Les queda minuto y medio. 9:40 termina el ejercicio. Profe, ¿me puede mandar su correo? Es que no lo encuentro. Sí, con gusto. Gracias. A ti. Está en el chat. Gracias. A ti. Ya recibió el primer correo de Alberto Hernández. Nos quedan 40 segundos. Ups, está nada más el primer ejercicio, compañero. Falta el segundo. Porfa.
No te preocupes. Me lo mandas otra vez. Bueno, se acabó el tiempo. Justo ahora se acaba el tiempo. Sigo. ¿Puedo mandarlo? Es que ya estoy a nada de mandarlo. Profe, yo se lo voy a mandar ya. Sí, sí, sí. Era lo que les iba a decir. Sin problema alguno, yo ahorita lo que voy a hacer es estar resolviendo el ejercicio y voy a checar los correos que entren antes de que yo concluya, ¿sale? Ahorita tengo nada más el de Julio, Enrique, Aline, Alondra, Brian, Alexis. Son los que tengo, ¿sale? Bueno, resuelvo. Ejercicio número 2. Derivadas parciales de la función respecto a x, y y z. Recuerden que cuando derivo respecto a x, y y z permanecen constantes. Así que si y y z y 7 son constantes, pues escribo 7y z y la derivada de x respecto a x es 1. Así que escribiré 7 veces y z. Y después la derivada de AZ es una constante, es 0, y la derivada de Y es una constante también, es 0. Así que estos términos, cuando derivo respecto a X, se vuelven 0 y me queda únicamente 7 veces YZ. Derivada respecto a Y, ahora X y Z son constantes junto con el 7, así que escribo 7 veces XZ. ¿Sale? Y además de ello, en el segundo término, si es respecto a z y estoy derivando respecto a y, es la derivada de una constante, se vuelve 0, y la derivada de y respecto a y se vuelve 1. Así que segunda derivada sería 7xz más 1. Finalmente, respecto a z, 7xy es una constante en el primer término, 7 veces xy, que es una constante, y después más 2 veces az, y la derivada respecto a z, cuando es y, una constante, es 0. Eso es lo que queda en el primer ejercicio. No sé si alguien tenga alguna duda. Ya creció más la lista de participaciones. Me había quedado con Julio, Aline, Brian, Alan Paul, David Luna, Efren David, Sergio Esteban, Emiliano Hermes, Ricardo López, Alan Paul, otra vez Alan Paul, no sé qué pasó ahí, Roberto Sebastián y Brian Alexis, otra vez también. Bueno, ahorita reviso sus correos y... Me estás preguntando, Ricardo, que si puedo repetir qué. Nada más, por favor. Es que no entiendo. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué es lo que puedo repetir? ¿Cómo hizo lo del segundo ejercicio? ¿Este? ¿Completo todo, el segundo, o nada más el segundo, la segunda derivada parcial? Si se puede completo, es que no lo entendí bien. Sí, sin ningún Perdón. problema. Cuando derivas respecto a x, y y z son constantes. Entonces, marca lo que sean constantes. 7 es una constante, y es una constante, y z es una constante. Así que te queda nada más 7y z por la derivada de x respecto a x. Y la derivada de x respecto a x es 1, así que es 1 por 7y z, 7y z. Ahora, ese es el primer sumando. El segundo tienes que analizarlo. Si no te parece x, es una constante, y la derivada de una constante es 0. Así que la derivada aquí es 0 y la derivada aquí es 0. Así que te queda 7y z más 0, que es 7y z. Segundo reactivo, lo que tienes es pues exactamente lo mismo. Marca las constantes 7, x y z, estás derivando respecto a y, así que te queda 7xz, aquí está. Después, segundo término, no hay z, así que su derivada es 0. Y tercer término, la derivada de y respecto a y es 1. Y para z, pues marcas lo que no sea z como constante, 7xy, que es lo que te aparece aquí, por la derivada de z respecto a z, que es 1. Siguiente término, derivas respecto a z, 2az. Y siguiente término, pues es 0, porque te aparece y es una constante. No sé si haya quedado claro ya con esto. Sí, profe, muchas gracias, ya lo entendí. De nada. Bueno, justo 9:45 termino de revisar, de recibir correos. No recibo un solo correo más después de 9:45. Sale, ya fue mucho tiempo, fueron 10 minutos. Realizo la derivada de u respecto a x y a y del ejercicio número 3 para evaluar en el punto de coordenadas 3,1. La derivada de u respecto a x sería 10x
5 por 2 es 10, x a la 2 menos 1 a la 1, pues no se escribe el 1 como exponente. Después es una constante, 3y cuadrada, así que la derivada de una constante 0. Y después x sobre y. Esto es como si fuera 1 sobre y por x, y 1 sobre y es una constante, así que multiplico la constante por la derivada de x respecto a x, que es 1. El resultado es 1 sobre y. Así que sería esto. 10x más 1 sobre y. Dejen, acepto a su compañero Alexis, que se está volviendo a loguear. Listos. Ahora vamos a hacer la evaluación en x igual con 3 y y igual con 1, de tal forma que esto sea 10 por 3 más 1 sobre el valor de y, que es 1, y esto es 31, que es el valor que me tienen que entregar ustedes para la derivada parcial de u respecto a x evaluada en el punto. Segundo, la derivada parcial respecto a y es constante, no aparece y, así que vale 0 la derivada. Después este término me da 6y. Si lo derivo respecto a y, es 3 por 2, 6 elevado a la y elevado a la 2 menos 1, que es 1. Y finalmente aquí, la derivada de x sobre y es la derivada de un cociente. Y esto puede ser hecho de dos formas. Primero lo voy a hacer con la regla de derivación de una fracción, que sería el denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador es 0. Después el numerador por la derivada del denominador 1, pero es negativo. ¿Sale? Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador. Esto me da menos x sobre y al cuadrado. Borro esta parte de aquí de la explicación para explicarlo de otra forma. Me equivoqué. Esto también puede ser visto de esta forma. X sobre y es igual a x por y a la menos 1, donde x es constante. Y entonces apliquen la regla de derivación de una base elevado a una potencia. Y sería menos 1 por el coeficiente, que sería menos x, menos 1 por x, menos x. Se conserva la base y se le resta 1 al exponente. Menos 1, menos 1, menos 2. Y a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre y cuadrada. Entonces esto es lo mismo que menos x. Este menos 2 lo escribo en el denominador con exponente positivo sobre y cuadrada, que es el mismo término que teníamos a través de la regla de derivación de un cociente. Bueno, ya tengo yo la derivada de la función respecto a y. Y ahora lo que voy a hacer es evaluarla en el punto x igual con 3 y y igual con 1. De tal forma que esto se convierte en 6 por el valor de y, que es 1, menos x, que en este caso es 3, entre el valor de y elevado al cuadrado. Y esto es 6 por 1, 6, menos 3 entre 1, 6 menos 3, 3. Y eso es lo que me tenían que entregar. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ok, correcto. Me quedo todavía con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 correos por revisar. Esto lo haré el día de hoy y les estaré haciendo llegar su participación si es que hicieron todo de manera correcta, o bien indicándoles si cometieron algún error, cuál es el error y que no tienen participación, aunque recibí algunos correos duplicados, así que son menos de 17 personas. Bueno, de lo que nos marcan los apuntes o las notas de clase, hemos realizado los 3 primeros ejercicios ya. Ahora, para que ustedes sigan practicando, vamos a dejarles tarea. Y la tarea va a ser el ejercicio número 4 de las notas, que está compuesto por estos 7 incisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7 incisos. ¿Sale? Esta va a ser su tarea, que ustedes obtengan las derivadas parciales de estas 7 funciones. Y respecto a x y respecto a y. Así que espero yo 14 derivadas parciales. ¿Alguna duda?
Yo les sugiero tener a la mano las reglas de derivación para que no vayan a cometer errores. Si alguien no recuerda cuál es la derivada de una raíz o la derivada del logaritmo natural o la derivada de un cociente, que ustedes puedan rápidamente visualizar estas reglas de derivación. Si les parece bien a ustedes, les puedo sugerir que en mi página personal, que son mis iniciales, JFSR, J de José, F de Francisco, S de Salgado, R de Rodríguez.com.mx, ahí ustedes, se los dejo inclusive en el chat, por si alguien quiere ingresar. Ahí ustedes en la parte de descargas, en los apuntes, en la parte de cálculo y geometría, en el capítulo número 4 del curso de cálculo y geometría analítica, tengo derivada y aplicaciones. Si ahí ustedes descargan este capítulo, ustedes podrán observar las distintas reglas de derivación algebraica, exponenciales y logarítmicas, con sus respectivos ejercicios, funciones trigonométricas directas e inversas, hiperbólicas directas e inversas, y me parece ya, es todo lo que tengo. De reglas de derivación, me refiero. Sí. Así que bueno, si alguien, por ejemplo, no recordara cuál es la derivada de una raíz, pues es la derivada de el radicando entre 2 veces la raíz. Aquí lo pueden checar. Si alguien no recuerda cuál es la derivada del logaritmo, pues es la derivada del argumento entre el argumento como tal. Aquí yo lo estoy poniendo como la multiplicación de 1 sobre u, es decir, 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento respecto a x, pero pues como es la multiplicación de 2 fracciones, equivale a la derivada del argumento entre el argumento, ¿sale? Y bueno, ahí ustedes le pueden dar seguimiento a las notas. Si ustedes tienen algún formulario, algún resumen que hayan hecho de cálculo diferencial, acudan a lo que más les convenga a ustedes para que ustedes puedan resolver, de la manera más rápida estos ejercicios. ¿Dudas? No, profe, ninguna. No, ninguna. Ninguna. Bueno, concluimos con derivadas parciales. La próxima sesión, yo ahorita me voy a dar la tarea de grabar su video, subirlo al canal de YouTube y hacerles el documento de la tarea para que no quede ninguna duda de qué es lo que tienen que hacer. Lo voy a publicar en un momento más en Classroom. Y posteriormente, la próxima sesión ya continuamos entonces nosotros con derivadas parciales, interpretación geométrica y derivadas parciales sucesivas con el teorema de Schwarz, para entrar ya a ejemplos un poquitito más elaborados. ¿Sale? Bueno, dejo de grabar, todavía no se desconecten.